Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, Claudia. Buenos días, Fer, buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen Buen día. día. Buen día. Bueno, vamos a comenzar hoy la clase de repaso para el examen teórico técnico. Fuimos desarrollando ahí los distintos temas que van a entrar, e incluso hemos desarrollado un primer ejercicio práctico integral antes del examen, porque entendemos que de esa forma también se va comprendiendo un poco la mecánica y la liquidación, ¿no es cierto?, del impuesto a las ganancias. Por eso nos parece importante que ustedes lleguen al primer examen con un ejercicio, ¿sí? Vamos a repasar el tema de las aulas. En el curso de Claudia, el aula es la número 117 y en el curso mío, el aula es la número 111. Están prácticamente juntas, pegadas en el viejo edificio, ¿sí? Creo que se sube por la rotonda. Sí, se entra por la rotonda. Eh, recuerden de traer el DNI y que no se puede usar el celular durante el examen, así que el que necesita una calculadora traiga. Puede haber algún mini casito de los ejemplos que damos cuando explicamos los temas en la técnica, algún mini casito del estilo de los del ejercicio 2 de fuente, del ejercicio 1 de objeto, de los puntos de sujeto que les pedimos que vieran, del de residencia, que el tema de residencia vieron en clase, pero también les dejamos el apunte para que lo estudien. Eh, y bueno, yo quería, Fer, entran todos los temas que vimos, hasta justificación patrimonial, los temas que se dieron en la práctica, junto con la técnica también, como deducciones personales, ¿no? Y los temas que se llegaron a dar de finanzas públicas también. Yo lo que quería hacer, Fer, si te parece bien, es hacer Sí, como la autocorrección del tema del ejemplo de derecho imponible de bienes personales, porque puede venir algún casito para analizar eso, y vi que algunos alumnos algunas cuestiones no la habían llegado a ver en la ley, entonces me pareció como repasar eso, ¿no? sí, es Había más, que tomar, habíamos dicho que lo sí, íbamos a corregir en la clase de repaso. claro, viste, lo que había que hacer en ese ejemplo era tomar los artículos de la ley de bienes personales y identificar los cuatro aspectos del elemento derecho imponible, ¿sí? Y bueno, ahí teníamos como aspecto objetivo los bienes, todos los bienes, ¿no? O sea, no era un patrimonio neto, si bien es un impuesto que recae sobre la manifestación patrimonio neto de la capacidad contributiva, lo que, lo que está grabado son los bienes, la totalidad de los bienes, el conjunto de bienes. No se permiten deducir pasivos salvo excepciones, que esas excepciones las vemos cuando tratemos bienes personales, no ahora, ¿sí? Y después, en el aspecto subjetivo, teníamos todos los que son personas humanas, este, porque en el ejemplo dijimos que no ir hasta fondo a ver que también existen en su momento regímenes de responsabilidad sustituta, no buscar todos los artículos de la ley, sino mirar los primeros, ¿no? Entonces tenemos personas humanas y sucesiones indivisas como sujetos, y también tenemos eh, dentro del aspecto temporal, que es un hecho imponible instantáneo, que se produce el 31 de diciembre de cada año, son los bienes que tienen las personas humanas al 31 de diciembre de cada año, y nos faltaba el nexo de vinculación, que ahí los alumnos quizás no, encontré algunos casos que no estaban correctos, viste, mirando las soluciones. Yo en Ahí el el caso mío nexo, también le fui mencionando en los mails cuando recibía que revisaran justamente esa parte del nexo vinculante. mm, porque el nexo vinculante es de tipo subjetivo para los sujetos del país.
porque considera la residencia. Entonces, como es subjetivo, el nexo de vinculación de la materia grabada con el Estado que pretende ejercer ese poder tributario es subjetivo para los sujetos del país y considera el criterio de residencia. Si bien dice domicilio la ley, por otra ley se aclaró de que hay que aplicar residencia igual que ganancias. Entonces, pero bueno, tanto nacionalidad como domicilio como residencia son criterios subjetivos. ¿Qué significa? Que si el sujeto es residente o es nacional de ese lugar o está domiciliado en ese lugar, se van a gravar los bienes en el país y en el exterior. En este ejemplo, este impuesto es por la residencia. Si son residentes de Argentina, van a grabarse los bienes del país y del exterior. Y para los sujetos del exterior se usa un criterio objetivo de dónde están ubicadas los bienes, dónde está ubicada la materia grabada, criterio objetivo, criterio de territorialidad, dónde están ubicados los bienes grabados en el impuesto sobre los bienes personales, que es lo mismo que se aplica para los beneficiarios del exterior en el impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Dónde está ubicada la fuente que genera la ganancia? Entonces ahí se usa un criterio objetivo de territorialidad para los sujetos del exterior, que van a tener grabados solamente los bienes en el país, en este ejemplo, y si fuera el impuesto a las ganancias, solamente las ganancias obtenidas en nuestro país, ¿no es cierto? Eh, Eso para los beneficiarios del exterior, porque el impuesto a las ganancias también aplica un criterio de vinculación o un nexo vinculante subjetivo para los residentes, donde aplica el criterio de renta mundial, grava las rentas que obtienen en el país y en el exterior. Entonces, en bienes personales es similar, es un criterio, un nexo de vinculación del aspecto espacial subjetivo para los residentes y objetivo o de territorialidad para los no residentes, porque en el caso de no residentes solamente puede ejercer ese poder tributario dentro del territorio, entonces aplica el criterio de objetivo o de territorialidad. Si los bienes están ubicados en Argentina, ahí van a estar grabados. Bueno, eso es lo que quería un poco resaltar, ¿no? Ahí yo les estoy dejando en el chat la ley que modificó esto, porque algunos no lo habían visto. Entonces yo les decía que dentro de lo que era la ley del impuesto sobre los bienes personales, los que tenían la separata, tienen una llamada al pie, que es la llamada número 3, donde les dice que ese concepto de domicilio que mencionaba Claudia fue modificado a partir del año 2019, ¿no es cierto?, para ese periodo y los periodos siguientes a través de la ley 27.541. Sí, Sí, conocida como ley de solidaridad, en su momento, justo exactamente, antes de la pandemia. antes de la pandemia. Muy bien, perfecto, Fer. Bueno, eso quería porque vi que algunos este, casos no estaban bien, entonces, más que nada yo les dije, eso no es con nota, así que no se preocupen, pero lo que me interesa es que sí lo vean bien para el examen. En el caso de que haya un régimen de responsabilidad sustituta y tengan que ver en el examen, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? Y ahí tendrán que ver si ese responsable sustituto está reemplazando a personas humanas, a personas jurídicas, o si no aclara, si reemplaza a todo tipo de sujetos, ¿no? Sin importar si es personas humanas, jurídicas, si es del país o del exterior. O sea, se tendrán que fijar en el ejemplo que aparezca en el examen, ¿no? Por eso es importante que vuelvan a revisar, digo, los ejercicios de objeto, de sujeto, de fuente, si revisen la solución, porque bueno, ahí les va un poco detallando cómo es el análisis que fuimos haciendo respecto de, ¿no es cierto?, la teoría de la fuente, la teoría del balance, las excepciones, dónde se encuentra la ganancia alocada, si es en el país, si es en el exterior. Al ser beneficiario del exterior, ¿quién tiene que retener? Que es el agente pagador, cómo se ingresa a través de una retención, que el sujeto del exterior no presenta declaración jurada en la Argentina, no se inscribe, como decíamos en AFIP, no saca un número de quit, sino que es una retención de pago único y definitivo en la fuente. Y, y bueno, los temas que entran, les decían, son desde finanzas públicas, todas las clases que fuimos teniendo,
hasta, eh, hasta justificación Justificación. patrimonial. Sí, sí, sí. Y justificación patrimonial puede entrar alguna preguntita también en el teórico técnico, ¿sí? Conceptual de lo que se vio en clase. De finanzas, crédito público, no entra, no se llegó a dar en nuestro curso, entonces Tampoco. lo sacamos, Fer, también para el Sí, 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 curso sí, tal cual. de Tomamos ustedes. el mismo criterio. Y después, bueno, no, nosotros no agregamos nada más para que vean por su cuenta, o sea, solo los temas que se fueron dando en clase y que profundicen esos temas con la bibliografía, como fueron haciendo. Hubieron un montón de preguntas en el campus que fuimos contestando, excepto una de un ejemplo que hay en la ley explicada y comentada, que se lo mandé al autor porque la verdad que no lo pude descifrar. Así que el resto, bueno, por mi parte, hubo muchas preguntas y estuvieron respondidas. No sé vos, Fer, Sí, si también, también. vía mail fueron bastante las preguntas a lo largo en general del cuatrimestre y por ahí un poco más en estos últimos días, pero bueno, también fueron contestadas. Bien, sí, acá nosotros solicitamos en el curso nuestro que lo hagan por foro, porque así les sirve a todos, ¿viste? Porque es como más eh, compartido, entonces Claro. ahí hubieron varias en los foros. Así que bueno, estamos ahí a disposición ahora con Fernando para los que les parezca que nos tienen que consultar. Recuerden que deducciones generales y personales, lo que se vio en clase, entra en este examen, digo porque es una clase que a veces los alumnos piensan es de práctica, pero solemos tomar algo. Va a haber preguntas para desarrollar y preguntas de múltiple choice. Nosotros calculamos que más o menos en una hora se hace, pero igual le damos las 2 horas para que lo hagan, así que tranquilos. El miércoles aparentemente no hay problema de transporte. El jueves sí, parece que hay paro general. Si hay paro general, ya vamos avisando que seguramente que va a ser virtual la clase, ahí el miércoles vemos, pero lo más seguro es que sea así. Si hay paro general, para Vamos a que hacerla virtual. sí, vamos a hacerla virtual. Pero bueno, que sepan, que se queden tranquilos, porque a veces vienen así corriendo a la clase del teórico técnico y se perdieron media hora y realmente no pasa nada porque es así, les va a alcanzar igual el tiempo. Está estimado más o menos en 2 preguntas para desarrollar, que suelen tener dos puntos adentro, pero son nosotros queremos que sean muy concisos, completos, que si dice fundamente significa explique el por qué. Esa es una parte de la pregunta, ¿no? Diga si esto está grabado o no y por qué, o si está grabado en cedular o en global, o si aplica alícuota del 15% o escala progresiva, o si hay una exención, o sea, eh, es bien, nosotros le damos el espacio para responder ahí, no es para escribir 20 páginas, es cortito, pero bueno, completo todo lo que se le pregunta, y después van a haber 10 múltiples choice, y bueno, entre esas preguntas y los múltiples choice, eh, se van a formar la nota, ¿no? Así que eso es más o menos, nosotros le calculamos que una hora, qué sé yo, como mucho 1 hora 10, les tomará. Igual les vamos a dar las 2 horas, como les decía, pero tienen tiempo de sobra, que vayan tranquilos, ¿no? Que tienen tiempo de revisarlo siempre y demás. Así que bueno, no más cháchara, pregunten ustedes los que vayan considerando, no sé, Fer, si querés decir otra cosa vos antes. No, esto importante que decía Claudia del concepto de fundamente. No sé, les preguntamos cuál es el tratamiento de la venta de un inmueble que adquirió una persona con anterioridad al 2018. Entonces por ahí nos ponen grabado por el ITI, no grabado en el impuesto a las ganancias. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, no cumple con la teoría de la fuente, no entra dentro del inciso 5, que es una de las excepciones. Esto fue anterior a la reforma anterior al año 2018, por lo tanto aplica el ITI, ¿no? Esa es la fundamentación, más allá de decir grabado o no grabado, sino el por qué. Entonces digo, eso es Claro, importante y lo tenemos en cuenta para la hora de la corrección.
Claro, y si la pregunta dice si aplica ITI o no aplica ITI, decir, bueno, no aplica ITI porque está grabado con el impuesto a las ganancias. Entonces, el ITI, acuérdense que no se aplica para los casos que están grabados con ganancias, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces lo que notamos es que se olvidan de alguna partecita, que está grabado en tercera categoría, si va por escala progresiva, si, qué sé yo, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Para hacerlo bien completa, pero ya les digo, las respuestas les damos el espacio ahí mismo en el examen, son 2 o 3 renglones, no es una barbaridad, pero es completo. Sí. Muchas veces falta el fundamento, dice está grabado o está exento, y la verdad que no sabemos si le pegaron de casualidad o, o cuál es el fundamento, ¿sí? Entonces por eso pedimos el fundamento. Esto que decía Profe, Fernando, ¿no? Sí, le paso una pregunta las deducciones especiales simples y incrementada. sí, cómo no. O sea, vieron que nosotros vimos en clase que teníamos lo de la renta del 82 A, B y C, y por otra parte separamos lo que no eran del A, B y C. Y mi Sí. duda era si el tratamiento es lo mismo para el A, B y C o para algunas, porque había parte que decía que, por ejemplo, la incrementada no se aplicaba si no tenías la renta del 82 A, B y C, pero nosotros vimos con sueldos. Vi que en otros incisos, por ejemplo, había otro tipo de renta. ¿Aplica igual para los tres incisos o hay uno que tiene una excepción? Esa es mi duda. No sé si me entendiste. Sí, o Sí, sea, la deducción especial aplica, a ver, la deducción especial aplica para tercera y cuarta categoría, porque favorece la, las rentas trabajadas, las llamadas rentas transpiradas versus las rentas pasivas, ¿sí? Por eso a primera y a segunda, que son rentas pasivas, no se les aplica. Entonces, primero a tercera y a cuarta, en principio, la deducción especial del inciso C del artículo 30, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes importes, ¿sí? Los que trabajan en forma autónoma, los que no tienen ingresos del 82 A, B y C, o sea, los que no tienen ingresos por cargos públicos, sueldos y jubilaciones, todo el resto, como podría ser, por ejemplo, un profesional independiente o un dueño de una empresa unipersonal, ¿sí? Esos aplican la deducción incrementada, pero en un importe menor eh, que los que tienen rentas del 82 A, B y C, ¿sí? Que los que tienen rentas por cargos públicos, jubilaciones Sí. y, y, mm, y relación de dependencia, ¿sí? independencia. Entonces yo estoy Esto es buscando, en la simple, claro, ¿no? ¿cómo? No escuché. Lo que es en relación de dependencia y cargos públicos era la simple, ¿no? No, esa es la No, incrementada. O sea, Ah, porque la simple, simple, claro, la deducción sí. especial simple es la que se aplica a todos los que tienen rentas de tercera y cuarta que no tengan del 82 a 20, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Que Gracias, no profe. tengan, Listo. cargos públicos, sueldos y jubilaciones. Entonces ahí se va a aplicar la deducción especial simple, que es equivalente al mínimo no imponible por 3,5, ¿sí? Porque se incrementa en Sí, 2,5 veces. Cuando yo incremento en algo en una vez, se multiplica por 2. Si lo incremento en 2 veces, se multiplica por 3. Si lo incremento en 2,5 veces, se multiplica por 3,5. ¿Sí? Entonces, acá dice que la deducción especial simple en el inciso C del artículo 30 es, hay un mensaje en el chat, es el mínimo no imponible por 3,5. ¿Sí? Esa es la deducción especial simple que se aplica a los autónomos, o sea, a un profesional independiente, un dueño de una empresa unipersonal, cuando no tiene rentas del 82 A, B y C. Y para poder computársela, ese sujeto tiene que haber pagado con la jubilación de autónomos
¿sí? Tiene que haber cumplido con el ingreso de la jubilación de autónomos por los 12 meses del año que se liquida. Tiene tiempo para ingresar eso de autónomos para poder computarse la deducción especial hasta el vencimiento de la declaración jurada, ya sea en efectivo o en un plan de pagos con la AFIP, ¿sí? Sí, Esto es la simple, ¿bien? sí. Eh, la simple podría incrementarse un poco más, en vez de multiplicarse por 3,5, podría multiplicarse por 4 si se trata de nuevos profesionales o nuevos emprendedores, ¿sí? Que esos son aquellos que hace 3 años que no, hasta los 3 años de matriculación y hasta los 3 años desde que se inscribieron en AFIP, ¿sí? En vez de tener la simple equivalente a 3,5 por mínimo no imponible, tienen la simple equivalente a 4 por mínimo no imponible, ¿sí? Sí, Eso por un lado, la simple. La incrementada, como bien puso Fernando en el chat, es el mínimo no imponible por 4,8, ¿sí? El mínimo no imponible por 4,8. Esa deducción especial incrementada es solamente para quienes tienen sueldos, cargos públicos y jubilaciones. ah, perfecto, perfecto. Cualquiera de estas tres o las tres juntas, ¿ok? Pero en Sí, total tengo una sola deducción incrementada, digamos, por los tres conceptos. Lo mismo la simple, si tengo, no sé, empresa unipersonal y trabaja personalmente el dueño en la misma y pagó autónomo y además es profesional independiente, tiene la deducción simple por la suma de ambos conceptos, ¿sí? sí, sí, O sea, hay una deducción especial simple o una incrementada. ¿Qué pasa si tengo todas las rentas? O sea, hasta ahí vamos bien. sí, Después, ¿qué pasa cuando yo tengo todas las rentas? Tengo sueldos, por ejemplo, y a la vez soy profesional independiente. O tengo jubilaciones y tengo una empresa unipersonal, porque por la unipersonal me tocaría la simple y por la jubilación me tocaría la incrementada, ¿no? sí, Ahí no puedo tener la simple más la incrementada. Ahí el decreto reglamentario establece una regla, ¿sí? Acuérdense que estas deducciones nunca pueden generar pérdidas, ¿sí? Nunca pueden generar quebranto. A lo sumo te dejan en cero la base de cálculo, pero nunca te pueden generar quebranto. Ni pueden ser superiores a las ganancias que te permiten este cómputo, ¿sí? sí, Entonces, si tengo rentas por sueldos, 82 A, B y C, voy a decir así, ustedes ya saben, jubilaciones y cargos públicos, 82 A, B y C, cualquiera de esas o las tres juntas, ¿sí? Y tengo rentas de otros tipos de cuarta categoría, como profesional independiente, director, lo que sea, ¿sí? Y a su vez después quiero decir algo de director, si me haces acordar, si Dale, alguno me hace acordar, yo dale, te tiro. dale. agradezco. Gracias. Por otro lado tengo, entonces, no sé, cualquier otra renta de cuarta, como honorarios profesionales, honorario director, o soy titular de empresa unipersonal y trabajo personalmente en la empresa, ¿sí? No me voy a poder tomar la incrementada más la simple. Entonces ahí manda el 82 A, B y C. Tengo que comparar, ¿sí? Si el 82 A, B y C, las rentas netas del 82 A, B y C, sueldos, jubilaciones y cargos públicos, son mayores a la deducción especial simple que me toque, que puede ser mínimo no imponible por 3,5 o mínimo no imponible por 4, ¿sí? Si soy nuevo emprendedor, la que me toque de las dos, porque las dos no puedo tener, ¿sí? Si los sueldos por jubilaciones, cargos públicos, los sueldos, las jubilaciones y los cargos públicos son mayores, siempre netos, ¿no? Son mayores a la deducción especial simple que me toque, ¿sí? Entonces puedo tomar hasta la deducción especial incrementada.
que es mínimo no imponible por 4,8. Pero nunca superando solamente por los sueldos, jubilaciones y cargos públicos. ¿Qué significa? Que si la deducción por 4,8 me da, no sé, 1.200.000, ¿cuánto era para 2022? 251.000 y pico, ¿no? Sí. Por 4,8 vamos a redondear, me da 1.200.000, ¿sí? Supongan que los sueldos son de 1.000.000 netos, ¿sí? Ese ejemplo. ¿Son superiores a la deducción especial simple? Sí, porque la deducción especial simple es de 251.000, redondeada, les digo, ¿sí? Entonces me puedo tomar hasta la deducción especial incrementada, que es de 1.200.000. Perdón, Pero la simple no es solamente, de 883.000. ¿qué? La deducción especial simple no era 883.000. Sí, tenés razón, es 251 por 3,5. 878 me da a mí porque lo redondeé, sí. 383, sí, yo lo estoy redondeando, ¿sí? Muy bien. ¿Querés que lo Eh, escriba en un Excel? sí, si te parece, para usar tipo pizarrón, o lo escribo yo acá atrás, Dale. como quieras. Sí, la, la renta del 82 ABC, a ver si funciona bien este marcador. Si las rentas del 82 ABC neta son, supongan, de 1.000.000, son mayores a la deducción especial simple, que es aproximadamente 880.000. Aproximadamente, lo estoy haciendo redondeado, ¿sí? Sí, Entonces, me puedo tomar hasta la deducción especial incrementada, pero la deducción especial incrementada me da 1.200.000. Supera las rentas netas de 82 A, B y C. Entonces, ¿hasta cuánto me voy a poder tomar? ¿1.200.000? ¿Más que las rentas que me habilitan el cómputo de la incrementada? no, ¿Hasta cuánto me voy a poder tomar entonces un deducción? millón. 1.000.000. Perfecto, 1.000.000. Y ya no tengo en cuenta qué otras rentas tengo de tercera y de cuarta. ¿Sí? Sí, Entonces, si las rentas netas de primera, del 82 A, B y C, si las rentas netas del 82 A, B y C, jubilaciones, cargos públicos, ¿sí? Y relación de dependencia, fueran de 1.500.000, ¿superan a la deducción especial simple de 880 aproximadamente? Sí. sí, Entonces, ¿me puedo tomar hasta cuánto en este segundo ejemplo? 1.200.000. 1.200.000. Claro, muy bien. Este es para el ejemplo 1 que me tomaba 1.000.000. Para el ejemplo 2 me tomo 1.200.000. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que los ingresos del 82 A, B y C sean menores. El otro caso lo voy a poner arriba, a ver si se ve, ¿sí? Puede ser que las rentas del 82, el caso 3, las rentas del 82 A, B y C sean menores, sean de 700, netas siempre, ¿no? 700.000, ¿sí? 82 A, B y C, en vez de ser de 1.000.000 o de 1.500.000, como en el ejemplo 1, en el ejemplo 2, es 700.000. Ahí es menor a la deducción especial simple, que la deducción especial simple es de aproximadamente 880, ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces, me voy a poder tomar hasta la deducción especial simple por la suma de las rentas del 82 A, B y C más las rentas que tenga de cuarta y de tercera. ¿Cuántas son las rentas de tercera y de cuarta? En el ejemplo, pongámosle un número, no sé, 200, 200. no sé, rentas de, Unipersonal. cuarta, de O cuarta, de tercera que no sean
del 82 A, B y C, supongamos que tenemos 200.000 más. Tengo en total 900.000. La renta del 82 A, B y C son menores a la simple, pero entonces no voy a poder tomar la simple, pero la simple para la totalidad de las rentas, del 82 A, B y C más las restantes de cuarta y de tercera. Entonces me voy a poder tomar, ¿cuánto? Porque tengo 900, me voy a poder tomar los 900 y Hasta la deducción especial No, simple. muy bien, me voy a 880.000. poder tomar Correcto. 880 en este tercer ejemplo. ¿Sí? Y si Sí, fuera, y si las rentas de, de cuarta fueran otros 700.000, supongan, las rentas como de cuarta que no sean del 82 A, B y C. O sea, el cuarto ejemplo serían rentas del 82 A, B y C por 700, pero rentas de cuarta por otros 700.000. O sea, tengo 1.400.000. Las rentas del 82 A, B y C son menores a la deducción especial simple. ¿Sí? No, pero este ejemplo no me sirve para mostrarle porque No, sigue siendo mayor 100.000. y me voy a tener que tomar 880. Ponele que tengas rentas del resto de cuarta y tercera por 100.000. Claro, muy bien. Porque si, en el ejemplo que les dije recién, por más que tenga 1.400.000, se va a poder tomar 880, porque el sueldo de relación de dependencia, cargos públicos y jubilaciones es menor a la simple, y la suma de ambos era 1.400.000, era lo mismo que si eran 900, era el mismo ejemplo que el 3. Para hacer el 4 un ejemplo distinto, vamos a poner que tiene solo 100.000, como dice Fernando, 100.000 solamente de otras rentas de tercera y de cuarta. Ahí el 82 a 20 es menor a la simple porque son 700, pero la suma de ambos no llega a 880, la suma de ambos son 700 más 100 son 800. En ese caso, la deducción especial simple que me voy a poder tomar son hasta 800, porque no puedo generar quebranto, no me puedo tomar 880. No puedo generar pérdida o no puedo sobrepasar las rentas netas que me permiten el cómputo de esta deducción, que son las de tercera y cuarta categoría, ¿sí? Con las deducciones sí, especiales. Entonces, en el ejemplo 4 voy a tomar como la del 82 a 20 son menores a la simple, son 700, son menores a la simple, voy a poder tomarme hasta la deducción especial simple de 880 por la suma de ambas. Pero acá, como la suma de ambas son 700 más 100 son 800, no me puedo tomar 880 como en el ejemplo 3. En el ejemplo 4 me puedo tomar solamente hasta 800, porque no puedo superar las rentas que generan el derecho de computar la deducción especial, que son las de tercera y cuarta categoría sumadas. ¿Se entiende? sí, O gracias. sea, ¿Te en puedo volver a resumen, preguntar el 2? Perdón, porque no vi el sí, número. cómo no, Cristina, yo te digo, ¿sí? Gracias. La clave manda relación de dependencia, jubilación y cargos públicos. Una de ellas o todas juntas. Si tengo más de una, la suma de esas, ¿sí? Eso lo Perfecto. comparo siempre con la deducción especial simple. Si esas son mayores a la deducción especial simple, me puedo tomar hasta la incrementada, pero nunca más que la suma de lo que nunca más que no sobrepasen, o sea, esa deducción incrementada nunca puede superar a la suma del 82 a la IC, que es el ejemplo 2 que me preguntaba Cristina, ¿sí? Porque en el ejemplo 2 yo tengo 1.500.000. 500. Entonces, supero los 880 de deducción simple, ¿sí? 880.000, ¿no? Entonces, como supero los 880, me puedo tomar la deducción especial incrementada, que dijimos que era aproximadamente 1.200.000, porque lo hicimos redondeado. Pero como tengo Sí, renta por 1.500.000 y no me puedo tomar más que el tope, tomo 1.200.000. En el primer ejemplo, yo tenía rentas por 1.000.000. Por más que sean superiores a la simple, 880 no me puedo tomar hasta 1.200.000.
porque las rentas del 82A, B y C son de 1.000.000, no me puedo tomar 1.200.000, tengo hasta 1.000.000, porque si no me estaría tomando deducción especial incrementada para otras rentas que no son las del 82A, B y C, si tomara más de 1.000.000 en el ejemplo 1, ¿sí? En el ejemplo 2 puedo tomar hasta 1.200.000 porque tengo más que la deducción especial incrementada, inclusive por el 82A, B y C. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. No, de nada. No sé si estos Sí, ejemplos sí. se entendieron, Fer, si querés agregar Mira, algo, si sí, lo algún otro único, link. digo, como que el caso de la excepción, que por ahí es el que a ustedes les confunde más siempre, es cuando las rentas de cuarta categoría A, B y C, 82 A, B y C, es menor a esa deducción especial simple. Es en el único caso en el cual se pueden sumar las rentas de todas las terceras y de la cuarta categoría. Es como la única excepción que tenemos en ese caso. Y un tema que mencionaba Claudia importante es renta neta de la categoría. Entonces, imaginémonos en un sueldo, cuando estamos liquidando en la grilla la cuarta categoría. Es el sueldo menos la jubilación menos la obra social. Es el resultado neto de esa cuarta categoría. Es el resultado neto de la tercera. Es el resultado neto de la jubilación. Em, ¿Qué pasa si yo esa jubilación de autónomos en un honorario profesional lo pongo como deducción general? Bueno, ahí mi renta neta va a ser solamente el honorario, porque yo lo que tengo que comparar es el resultado neto de la categoría. Vieron que ustedes primero asignan las rentas, ingresos y gastos a cada una de las cuatro categorías. Una vez que llegan a eso, tienen el resultado neto de esa categoría. Y luego ustedes comienzan con una liquidación vertical. La sumatoria de las cuatro categorías, a partir de ese monto global, empiezan deducciones generales, deducciones personales, ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces, es el resultado neto de cada una de las categorías, antes de arrancar con el esquema global, por así decirlo. ¿Sí? Ok. O sea, Entonces, antes de es la lo que general. ustedes liquidaron o lo que ustedes pusieron dentro de esa grilla. Si alguien estaba hablando. O sea, sería antes de las generales, de las deducciones generales. Exactamente, exactamente. Una cuestión importante, digo, para que también tengamos en cuenta, cuando nosotros vamos al cuadro de justificación patrimonial, recuerden que el resultado neto que nosotros trasladamos en esa ecuación patrimonial de cierre es el resultado neto antes de las deducciones personales. Como que las deducciones personales, y esto surgió cuando Aiza dio en mi curso el tema que le preguntaron a uno de los alumnos, era si esas deducciones personales generaban movimiento de fondos, movimientos de efectivo. Y en realidad las deducciones personales son importes fijos que la ley admite descontar, más allá que estén o no relacionados con la ganancia gravada de la persona. Es para grabar la ganancia luego de que el contribuyente pagó sus gastos personales, sus gastos de consumo de su grupo familiar. Por eso son importes fijos que la ley habilita a descontar. Y esas deducciones personales, fíjense en ustedes que ustedes no las justifican ni como un origen ni como una aplicación. ¿Por qué? Porque en el cuadro de variaciones patrimoniales ustedes siempre van a estar poniendo la ganancia neta antes de esas deducciones personales. Si no, esa diferencia que ustedes están deduciendo, bueno, habría que justificarla de alguna manera. Entonces, para evitar esa justificación, se pone justamente un escalón antes, ganancia neta, antes de esas deducciones. ¿Sí? Perfecto. Obviamente las deducciones personales, yo les digo, es un importe fijo, no implica una salida de fondos. Ahora, la contrapartida de esto sí, la persona gastó dinero, tuvo que vivir, pagó colegio, pagó la ropa y demás, pero eso entra dentro del monto consumido de la persona en la declaración jurada. Pero a nivel justificación estrictamente del mínimo no imponible, de las cargas de familia, de la deducción especial, esos valores no se justifican. ¿Sí? Por eso en el cuadro de variación yo no me voy a la ganancia neta sujeta a impuestos, sino me voy un escalón hacia arriba, que es la ganancia neta antes de las deducciones personales. Y Perfecto, antes de restar gracias. los quebrantos de años anteriores también, ¿no? Sí, correcto. O sea, antes de deducciones personales y antes de Y antes de restar los quebrantos. quebrantos. Y hay que traer a la columna 2 también el resultado impositivo
positivo grabado por impuesto cedular, Cedular. siempre, ¿no? Si es ganancias, columna 2, si es pérdida, columna 1, ¿no? Pero siempre no olvidarse lo que está grabado por cedular, que también hay que sumarlo, porque también justifica, ¿sí? Les vuelvo, digo, a recordar, digo, si bien lo vieron seguramente en la clase práctica, en la guía práctica, el ejercicio 8, tienen el punto 2, que es la deducción especial, ya sea en el caso o supuesto 1 y supuesto 4, estos mismos 4 ejemplos con distintos valores numéricos, para calcular cuál es la deducción especial que ustedes tienen que tomar. Si quieren donde dice renta de honorarios, cámbianla, pónganle renta de honorarios al director, pónganle renta de una empresa unipersonal, el concepto es el mismo. Donde dice renta neta de sueldo, cámbienlo y pónganle renta neta por jubilación, renta neta por cargo público de un funcionario, el concepto es el mismo, ¿sí? Para cerrar ahí Perfecto. la pregunta de Nicole. Bien, ¿qué Sí, más? lo que quería decir de horarios directores antes de pasar a otra pregunta Dale, es que para este examen recuerden que nosotros tomamos un criterio que después lo vamos a explicar para el segundo examen. Acá lo tenemos que tomar como, una regla. como regla, como verdad absoluta, ¿sí? Lo tenemos que tomar como pauta para el examen. Si el honorario director, la empresa pagadora, lo pudo deducir de impuesto a las ganancias, para el director está grabado, porque si la sociedad lo pudo deducir, significa que no pagó impuesto a las ganancias por eso, ¿sí? Porque lo pudo restar. Si la sociedad lo pudo deducir, el director lo tiene grabado. Si la sociedad no lo pudo deducir, porque hay un límite que ya vamos a ver, eso que la sociedad no pudo deducir es no computable para el director, porque ya tributó en cabeza de la sociedad. Así lo tomamos para el primer examen. Lo que la sociedad pudo deducir, grabado para el director. Lo que la sociedad no pudo deducir, no computable para el director. Luego vamos a ver que hay matices, pero eso lo vamos a ver para el segundo examen, no para el primero, ¿sí? Para el primero lo tomamos como regla así. Si la sociedad lo pudo deducir, la sociedad pagadora lo pudo deducir, grabado para el director, en cuarta categoría. Si la sociedad no lo pudo deducir, grabado, no computable para el director, ¿sí? Consideramos que la sociedad lo tuvo grabado, entonces no es computable para el director. Y siempre Es, el periodo de imputación para el director es en el que se produce la asignación individual de esos honorarios, ¿no? No sé qué Sí, ibas a ahí decir. yo te iba a hacer una consulta, pues en algo que leí me generó la confusión, porque decía que los estaban puestos a disposición, no sé si se los transfería o no sé de qué manera decía, y otro, como otro ítem, como para validar, era si ya en la asamblea se habían distribuido individualmente, se habían asignado, perdón, asignado. individualmente. Entonces, ahí yo lo que digo, ese sería como un honorario que él recibió de la empresa, es un adelanto de honorarios, porque Claro, todavía no sí lo es, asignó. claro, Sería sí, un pasivo. muy bien. Si le adelantan honorarios, hasta que no se lo aprueben individualmente, hasta que la asamblea de accionistas no los apruebe individualmente, él se los debe ese dinero a la empresa. No, no se convierten en honorarios hasta que la asamblea no determina que son honorarios. Si se llevó dinero a cuenta, son anticipos de honorarios, adelanto de honorario, anticipo de honorario, que Sí, ahí me para él es confundía un el puestos a pasivo. disposición. Entonces ahí como Sí, sí, generaba bueno, una... puestos a disposición, digamos que los podía pasar a retirar si quería o se lo acreditaron en su cuenta, quizás tenía deuda y con eso le pagaron deuda que él tenía, o sea, se los anticiparon, pero sigue siendo una deuda para la persona hasta que no se los aprueban. En el momento que se los aprueban, se convierte en ganancia en vez de deuda, ¿sí? Habría que, si hubiera que hacer un asiento, ¿sí? Para la persona, ese pasivo a honorarios ganados, digamos, ¿no? Adelanto de honorarios a honorarios pagados, Perfecto, ¿sí? gracias. Y si Una fuera al pregunta. revés, sí, Franco, Si la sociedad aprueba el acta, pero todavía no aprueba la puesta a disposición, pero se los deduce los honorarios abonados al directorio,
el director ya lo va a tener que incluir en la cuarta categoría. Claro, pero tiene un crédito. Ese es el caso que yo iba a decir, Franco, justamente. En el caso contrario, si se los aprueban, ¿sí? Le aprueban los honorarios en forma individual, pero no se los pagan, ahí lo tiene que incorporar como ganancias, porque se da la aprobación en forma individual, pero tiene un crédito porque no lo cobró en el patrimonio al cierre. ¿Sí? Porque si no, ese dinero, si lo dejamos sin poner el crédito en el patrimonio al cierre, pensamos que se lo pudo consumir y lo pudo usar, y no, en realidad se lo debe la sociedad, así que él tiene un crédito. Sería el caso contrario, muy bien. Justo era el ejemplo que iba a dar, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta con los quebrantos. Yo no sé si el quebranto de fuente argentina se puede compensar con la ganancia de fuente argentina o primero vamos con la ganancia de fuente extranjera y después vamos a la fuente argentina. Eso me generó un poco de duda. El Un quebranto quebranto es de que... fuente. Dale, dale. No, no, contesta si querés. Volvemos a la pregunta, digo, vos tenés un quebranto de fuente argentina. Sí, Bien, vos para ese quebranto de fuente argentina tenés que haber compensado primero todas las rentas de las cuatro categorías, de fuente ¿sí? argentina. De fuente argentina del ejercicio. Ah, Si te dio una sí, ganancia de fuente argentina, vos podés utilizar quebranto de ejercicios anteriores de fuente argentina para compensar la ganancia de ese ejercicio. para hacer deducirlo más todavía que sea más bajo. Exacto. Si hay una parte de esa ganancia de fuente argentina, perdón, de ese quebranto de fuente argentina de ejercicios anteriores que te sobró, podrías aplicarlo a la ganancia de fuente extranjera. ¿Cómo de vuelta? Vos tenés una ganancia del ejercicio de fuente argentina. Sí, Vos podés utilizar el quebranto de fuente argentina de ejercicios anteriores, en primer lugar, contra la ganancia de fuente argentina de ese ejercicio. sí. Si te queda un remanente de ese quebranto de ejercicios anteriores de fuente argentina, podés trasladarlo a la ganancia de fuente extranjera de ese ejercicio. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, es como dice Fernando Sí, siempre. Quebrantos generales de fuente argentina sí se pueden pasar contra ganancias de fuente extranjera. Primero grabado por escala esa ganancia y luego grabada al 15, si hubiera. Siempre dentro del impuesto global, nunca podemos salirnos al cedular, ¿no? Claro. Siempre dentro del impuesto global. Pero de fuente extranjera contra fuente argentina no. Y supongamos que perfecto. en la liquidación del año nos da un quebranto de la fuente argentina de ese ejercicio. Bueno, eso sí podemos también trasladarlo a la fuente extranjera. Una ¿Cuál pregunta. fue? Digo, si tenemos un quebranto de fuente argentina del ejercicio, que no es un quebranto específico, se puede trasladar en ese mismo ejercicio a la ganancia de fuente extranjera. Sí, correcto. Primero por escala y luego por a la que está grabada el 15. Correcto. Exactamente. Sí, Candela, iba a preguntar algo. Sí, una pregunta. Quebrantos generales pueden ser de fuente argentina y de fuente extranjera, al ser fuente extranjera ya directamente son quebrantos específicos. O también Mira, puede haber quebrantos generales de fuente extranjera. la definición que da la ley de impuesto a las ganancias ahora, luego de la reforma en el artículo 25, es que un quebranto específico es aquel que se puede computar contra ganancias del mismo tipo, proveniente del mismo tipo de operaciones y de la misma fuente. Fuente. Los de fuente extranjera son un quebranto especial que se pueden computar contra ganancias de fuente extranjera, pero a su vez hay ciertos quebrantos de fuente extranjera, ¿sí? Como aquellos provenientes de la venta de acciones de fuente extranjera, que solamente se pueden, de títulos, acciones, ¿no? De fuente extranjera, que solamente se pueden compensar contra el mismo tipo de ganancias de fuente extranjera. Ahí tendríamos, siempre los llamamos específicos a los de fuente extranjera, pero en realidad hay quebrantos de fuente extranjera, no sé, de primera que se pueden computar contra ganancias de fuente extranjera de segunda,
o quebrantos de cuarta de fuente extranjera que se pueden computar contra quebrantos de primera de fuente extranjera. Dentro de la fuente se pueden aplicar a distintas operaciones, no pueden pasar contra fuente argentina, serían específicos por ese motivo, ¿sí? Pero a la vez hay una doble especificidad en los quebrantos por venta de acciones y títulos y demás valores de fuente extranjera y monedas digitales, que eso solamente se van a poder compensar contra ganancias de fuente extranjera del mismo tipo, ¿sí? Ah, ok, entonces puede haber de ambas entonces, fuente extranjera. Sí, lo que pasa es que nunca se los llama generales a los de fuente extranjera porque solamente se pueden computar contra ganancias de fuente extranjera, nunca pueden pasar a fuente argentina. Ah, ok. Genial, ¿Sí? gracias. Antes le decíamos específicos, pero ahora como que no cuadra, son especiales, llamémosle así, ¿sí? Porque la definición de específico, ahora que da la propia ley en el artículo 25, son aquellos quebrantos que solamente se pueden computar contra ganancias de la misma fuente y del mismo tipo de operación. Y dentro de fuente extranjera tenemos algunos que se pueden computar contra diferentes tipos de operaciones, como los ejemplos que yo te daba, ¿no? Entonces, siempre los llamamos específicos, pero hasta la reforma no encuadran en la definición de específico, pero igual son especiales los de fuente extranjera, porque nunca los podemos compensar contra ganancias de fuente argentina. Pero tenemos unos específicos de fuente extranjera que son por venta de acciones, títulos, bonos y demás valores, que solamente se pueden compensar contra ganancias de fuente extranjera del mismo tipo de operaciones, ¿sí? Buenísimo, O gracias. sea, profe, que si vos tenés un quebranto de fuente extranjera y lo querés compensar con una ganancia de fuente extranjera, no necesariamente tiene que ser de la misma fuente o de la misma clase, ¿no? Claro, excepto que sean por venta de acciones, títulos, bonos o demás valores, que ahí sí tienen que ser del mismo tipo. Perfecto. Profe, a mí me quedó una duda sobre lo que habíamos hablado antes de la asignación de los dividendos a los socios. Si en el acta te los asignan, pero Mm, no te los pagan, habías dicho como que quedó un crédito, pero ¿ya se paga ganancias o vas a tributar por ganancias solamente cuando te lo acreditan? ¿Dividendos o honorarios? Eh, Perdón, los honorarios, dividendos no. No, está bien, Kiara, lo aclaro porque es una situación muy común que vemos en los exámenes después, ¿sí? No confundir los dividendos de los accionistas con los honorarios de los directores. Puede ser que una misma persona, lo aclaro, Kiara, porque viene bárbara tu pregunta, porque después si no aparece en el examen la confusión, ¿sí? Una misma persona puede ser accionista, cobrar dividendos y a la vez ser director y cobrar honorarios por director, las dos cosas, ¿sí? Bien. Y hay que separar porque los dividendos tienen un tratamiento que si fueron generados antes de 2018 y si fueron generados después, hay que separar qué es lo que está cobrando, si honorarios o dividendos, esa persona que reviste la doble condición de director y accionistas, ¿sí? O cuál de los dos está cobrando porque tienen distintos tratamientos, ¿sí? Así que está muy bien lo que preguntó, ¿bien? Porque para los dividendos nos tenemos que fijar cuándo se generó. Ojo que esto es lo mismo para una SRL. Puede ser que una persona sea socio gerente. Por su condición de socio, va a cobrar las utilidades de la SRL, que tienen el mismo tratamiento que los dividendos de una sociedad anónima, siempre de nuestro país. Si se generaron antes, en ejercicios que iniciaron antes de 2018, son no computables. Si se generaron en ejercicios que empezaron a partir del 1 de enero de 2018, están grabados al 7% por impuesto cedular en cabeza del accionista, ¿sí? Ahora, si son directores o socios gerentes y cobran honorarios, creo que la pregunta que decía Kiara es, me lo asignaron pero no los cobró. ¿Eso es la Mm, pregunta? Claro, en ese caso que habíamos hablado de que se generaba un crédito y vos lo tenías correcto. en tu Correcto. patrimonio, si ya tributás ganancia cuando te lo asignan o lo tenés que esperar Sí, que ya percibirlo para... tributás. Ya tributás a cuando te lo asignan, porque ese es el criterio de imputación para los honorarios de directores. Es una excepción al Excepción. percibido. Claro, no tenés que esperar a cobrarlo. Cuando te lo aprueba la asamblea, ahí lo tenés que incorporar como ganancia, siempre que lo aprueben en forma individual, ¿sí?
Porque ten en Perfecto. cuenta que si no tenés eso, vas por el criterio de lo percibido, entonces ahí esperarías al cobro como un honorario profesional. Esto es un Claro. paso antes, ¿sí? No te importa si lo cobraste o no, lo que te importa es cuándo te lo asignaron individualmente. No es un devengado, no es un percibido, es como un intermedio. ¿Sí? Se aproxima Sí, tal vez más a un devengado, por eso vos pones el sí. crédito, ¿no es cierto?, en el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre porque no lo cobraste. Podemos decir que sí, Fer, que se aproxima a un devengado porque la persona, digamos, ya trabajó por ese honorario que le van a pagar, ya Claro, prestó el servicio y la asamblea establece que eso es un honorario. Porque si la asamblea no establece que eso es un honorario, aunque hubiera retirado dinero, como preguntaban antes, hubiera sido un pasivo que tenía la persona, así como preguntaba Cristina antes, o claro. preguntaban Franco, ¿sí? Entonces, eh, acá, en el momento que la asamblea dice que esos son honorarios, es como que se termina de devengar, porque el servicio ya lo prestó y ya está definido por la asamblea que esa remuneración le corresponde al accionista. Entonces, perdón, ahí me confundí yo, Ah, le no, al director. corresponde al director, ¿ok? Entonces, ahí hay que incorporarlo como ganancia de cuarta categoría, si la sociedad pudo deducir ese honorario, y si no, como no computable en la justificación patrimonial, si la sociedad no pudo deducir ese honorario. Pero ¿cuándo voy a incorporarlo como ganancia de cuarta o como no computable? ¿Cuándo? Cuando esté aprobado, aunque no lo haya cobrado. ¿Qué hará? Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Yo tengo una duda porque en la clase de cuarta categoría habíamos visto un tema de topes de lo que se puede deducir la empresa por los honorarios y ese tema no lo entendí. No sé si entra en este parcial o entra para el segundo. No, los topes entra para el Para el segundo. segundo. Ah, ok. Tomemos como regla, Milagros, esto, siempre lo digo porque también los alumnos a veces muy estudiosos miran la bibliografía y encuentran los topes y demás y se vuelven locos con eso, ¿no? Entonces tomemos como pauta que si hay honorarios de directores o de socios gerentes de SRL, sí que es el mismo tratamiento, se van a considerar grabados siempre que estén aprobados, dijimos, ¿no? Que por asignación individual, se van a considerar grabados si la sociedad los pudo deducir. Y no computables si la sociedad no los pudo deducir. Tiene que ver con esto de que no tributen los dos, la sociedad y los directores por los honorarios. Entonces, si la sociedad los pudo deducir, la sociedad no pagó impuesto a las ganancias, está grabado en cabeza del director. Si la sociedad no lo pudo deducir, asumimos para este primer examen que la sociedad pagó ganancias, entonces son no computables para el director. ¿Sí, Milagros? Como una regla, no miramos cuánto era el tope que Ok. la sociedad pudo deducir o no, cuánto es el excedente. Eso va para el segundo examen, no lo explicamos todavía, ¿sí? Sí, aunque lo hayan visto como una introducción, no se preocupen, ¿sí? En cuarta. A veces le damos como una introducción, pero lo que se toma para este examen es esa regla, ¿sí? Ok, gracias. No, por favor. Profe, yo tenía una pregunta con intereses presuntos. Me cuesta un poco diferenciar el relativo y el absoluto. Y la otra vez en clase, el caso 19, cuando vimos una venta inmueble financiada, teníamos la duda si se aplicaba el interés presunto o no. Se Sí, cortó. ahí lo que preguntaba es con relación a los intereses presuntos que admiten o no admiten prueba en contrario, en el ejercicio 19 habían visto el caso de una venta de un inmueble a plazo a más de un año. Sí, El tema ahí es que como es una venta de inmueble a plazo, no se presume gratuito. Ahí no se admite prueba en contrario, por lo tanto esa operación devenga un interés si es que no está pactado o es menor al de la tasa fijada por la ley. En cuanto al propio ejercicio 19, la característica que tiene ahí es que ese interés es a plazo y vos lo debés reconocer
en la declaración jurada de la persona humana en el momento en cual se percibe o en el momento en el cual finaliza, en este caso, el plazo de un año para reconocer ese interés. Entonces, por eso al 31 de diciembre creo que el ejercicio no reconoce el resultado, sino que sería el 30 de junio del año siguiente, que es cuando vence el plazo este, del año para reconocer ese interés presunto, porque es una renta que va por la segunda categoría. Ah, ok, ok. Pero presunción relativa es aquella que admite prueba en contrario y absoluta es cuando no admite prueba en contrario y es absoluta justamente en el caso de venta de inmuebles, ¿no? Esa deuda o ese crédito que en realidad tiene el contribuyente, esa deuda que tienen con él, ¿sí? En este caso, el contribuyente que le estamos liquidando tiene que ser el acreedor al que le deben dinero, ¿sí? Provenga de la venta de un inmueble, incluso el saldo de precio por la venta de inmueble a plazo, ¿sí? En ese caso no admite prueba en contrario, Claro, aunque perfecto. sean familiares, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ok. Lo que tampoco me quedó claro es por qué eso lo ponemos en, por ejemplo, en columna uno. Me cuesta un poco diferenciar qué cosa va en columna uno y perdón, origen o aplicación mejor. A veces me confunde por qué va en esa columna. En esa columna, ¿qué va? ¿El resultado por la venta del inmueble? Los intereses presuntos creo que había visto en un Ah, PPT que iba por columna uno, aplicación, y no me claro, quedó tan claro. claro, porque un valor locativo o un interés presunto, en la medida en que lo hayas declarado como ganancia, siempre que lo hayas declarado como ganancia, vos lo vas a tener en la columna 2 sumando dentro del resultado impositivo. Y nunca ingresó el dinero por Ah, ese alquiler presunto o por esos intereses. se resta con la Entonces, columna uno. claro, se anula, digamos, al sumarlo en la columna 1, digamos que estás anulando esa renta presunta, ¿sí? Ah, ok, ok, genial. Pero en la medida en que lo tengas sumado en la columna 2, Claro, ¿sí? gracias. No. Profe, yo tenía dos consultas más. Una es el caso de la donación, porque nosotros habíamos visto cuando vimos teoría de la fuente que no se cumple con la habilitación, por ende no está alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero a su vez también está en la parte de exenciones. Entonces, como que Sí. no me quedaba claro si era no grabado o estaba exenta. Mira, para una persona humana es no grabado, para una persona jurídica explica la exención, porque la exención no te aclara, pero recuerden que hay exenciones que la exención no aclara si aplica a persona humana o persona jurídica, ¿sí? Eh, o sea que aplica a todos, pero recuerden que hay exenciones que son normas aclaratorias, en las Historias. cuales el legislador quiere dejar en claro que eso no tributa de ninguna manera, ¿sí? Como Porque para si, reforzar el concepto de esa no gravabilidad. claro, son las excepciones. Nosotros aprendimos que las exenciones son, por regla general, casos en los que se perfecciona el hecho imponible, se cumplen los cuatro aspectos, pero por algún motivo el legislador establece que eso no tiene que tributar. Pero hay algunas excepciones donde no se cumple alguno de los requisitos de la teoría de la fuente, ¿sí? Como si se gana un premio de lectoría o si recibe una donación o también podría ser por una diferencia de cambio, por ejemplo, no se cumple alguno de los requisitos de la teoría de la fuente y sin embargo, hay una exención. Eso es para que quede claro que eso de todas formas no tributa porque puede haber dudas. Vos imaginate que si la exención para donaciones diría, en el caso de personas jurídicas están exentas las donaciones, la gente preguntaría, ¿y qué? ¿Para personas humanas está grabado? O sea, se generaría más dudas, ¿sí? Entonces, directamente se aclara que siempre las donaciones no tributan. Para lo que es persona humana sería una norma de exención, pero aclaratoria. En definitiva, no está grabado porque no cumple con la teoría de la fuente, ¿no? Siempre que fuera una donación en la que no es remunerativa, ¿sí? No cumple con la teoría de la fuente porque no hay habilitación, ¿sí? Buenísimo.
Profe, pero en ese caso, ponele, si tenemos un ejemplo de una persona jurídica, ponemos grabado pero exento por el artículo 26. Claro, grabado por la teoría del balance, porque cualquier ganancia que tengan las personas jurídicas, excepto los resultados por tenencia, con algunas excepciones que ya veremos para el segundo examen, ¿sí? Ujú. Pues recuerden que las personas humanas nunca tienen grabados los resultados por tenencia en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero Sí. o sea, por ese aumento de valor que va teniendo el bien antes de que lo venda, digamos, ¿no? Después si lo vende hay que ver si entra o no en el objeto. Pero las personas jurídicas pueden tener algunos casos de resultado por tenencia grabados, pero solamente los que están específicamente mencionados en la ley que vamos a ver para el segundo examen, ¿sí? Pero si no, en general, las personas jurídicas, por la teoría del balance, tienen grabados todos sus resultados y luego están exentos. Entonces, correcta tu respuesta. Están grabados por el inciso 2 del artículo 2, o sea, por la teoría del balance, y luego exentos. Muy bien. Y una consulta, porque estuve viendo repasando los ejercicios que vimos, y cuando estaba viendo la respuesta, había ejercicios que decía que se aplicaba el artículo 2, ponele inciso 1, o el inciso 2, lo que sea así, creo que era en la parte de objeto, si no me equivoco, si no me equivoco, y no sé bien cuándo aclarar si es segunda o tercera categoría. Solamente tengo que establecer si pertenece o no al artículo 2, sí, al artículo 2, en qué inciso, o tengo Y que depende aclarar. de lo que tenga la pregunta. A veces nosotros preguntamos en el examen, diga además de qué categorías son Ah, eso los se aclara, ingresos. tengo que aclarar Sí, la categoría. Ah, ok, perfecto. si Vos te pens- lo pide la pregunta, perdón, Fer, Dale, dale. comentaba. Si la pregunta te lo pide, lo tenés que poner. Recuerden que lo que es impuesto cedular siempre es de segunda categoría, pero cedular va al margen y siempre es de fuente argentina, lo que es cedular. Ujú. Hay un cedular de cuarta categoría que no entra en este examen, que es el que se está aplicando en 2024, así que lo vamos a ver al final del curso. Pero todo lo que vimos de cedular es segunda categoría, fuente argentina, pero cedular, o sea, no entra por el impuesto global, totalmente aparte, ¿sí? Sí, ok, Ten en cuenta, perfecto. Bien, digo, que el artículo 2 lo que te hace es, te establece qué concepto de renta, enriquecimiento está grabado o no grabado, cuál entra y cuál no, cuáles son los requisitos para una persona física o jurídica. Pero una vez que vos determinaste que eso está grabado, vos tenés que alojarlo en alguna de las cuatro categorías, ¿no? O si no cumple con alguno de esos requisitos, pero específicamente está mencionado en alguna categoría, eso es lo que te hace dar la gravabilidad de la renta. Por ejemplo, la venta de una patente de invención. Entonces digo, en general, el artículo 2 te establece si está grabado o no, si es considerado enriquecimiento o renta a los efectos del impuesto a las ganancias, y después vos lo clasificás en la categoría 1 a 4, salvo las excepciones que no cumplen con ese requisito, pero específicamente está mencionado en una de las categorías. claro que ahí en el ejemplo que dio Fer habría que decir, no está grabado, no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente, pero igual está grabado porque está mencionado expresamente en la segunda categoría, lo de los patentes. No importa si no se acuerda que van en el 48H, ¿ok? No se vuelvan locos con eso. Sí, sepan los incisos del artículo 2, porque por ahí dicen, no, no entra por la teoría de la fuente, pero sí entra por el inciso 5 el inmueble, por ejemplo, grabado en forma Ah, cedular, ok. adquirido después de 2018, por ejemplo, ¿no? Ahí no tenés que poner, si te preguntan la categoría, podés decir segunda categoría, pero cedular. O sea, si te Ok, llega a tocar ese caso. perfecto. Inmueble adquirido a partir de 2018, persona no habitualista, ¿sí? Y si el inmueble está afectado a una unipersonal, puede ser que sea grabado por la teoría del balance, inciso 2, artículo 2, porque el sujeto es habitualista en la compraventa de inmuebles, es una empresa Ujú. unipersonal. Tercera categoría, impuesto global, escala progresiva. Solemos preguntar, ¿viste? Si va a escala progresiva o alícuota proporcional, si va a cedular y a qué categoría. Pero es así tipo cortito igual, ¿no? Porque en 2 o 3 renglones le va a alcanzar para escribir todo, pero lo que sí hay que fijarse, está buena la pregunta, porque sí, a veces preguntamos,
En el caso de que esté grabado, indique a qué categoría pertenece, indique si va a impuesto global o cedular, indique si es de fuente argentina o fuente extranjera, indique si va por escala progresiva o por alícuota proporcional, ¿sí? O sea, y también a veces le ponemos indique si está grabado en ITI o no está grabado en ITI de corresponder, ¿no? Y si no está Ok. grabado, tiene que decir por qué. Por ejemplo, no entra en la teoría de la fuente por tal motivo, ¿sí? O no entra en la teoría de la fuente y no entra en ningún otro inciso del artículo 2 y no está mencionado en ninguna categoría, por ejemplo. O sea, por eso hay que decir, no alcanza solo no grabado, ¿por qué? ¿No? Así nosotros sabemos el por qué. No está expresamente mencionado en ninguna categoría, no entra por el inciso 2, ¿sí? Y en ese Bien. caso, aclaramos si es en la teoría de la fuente, no cumple con la permanencia o la habilitación. Ah, ok, Claro. perfecto. Correcto. Sí, sí, Profe, le hago una pregunta. sí, Entiendo que en las exportaciones son de fuente argentina, pero sí, si las yo, exportaciones. Sí, por ejemplo, yo exporto a China y cuando sí. me pagan, me retienen ganancias por la renta que obtuve en ese país. ¿Yo me la puedo deducir después acá en Argentina? Si te retuvieran ganancias por esa venta, sí, te puedes tomar el tax credit, no te lo podés deducir, es un crédito. Te podés computar el pago a cuenta después, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal. Pero esa renta, no, pará, no te lo podés tomar ese tax credit porque estás teniendo ganancia de fuente argentina, ¿ok? Claro, yo tenía esa duda porque Rebobino, yo exporto, rebobino. pero no me van a pagar todo en realidad. Sí, pero no suelen haber retenciones cuando es exportaciones. Es como que los países suelen tener el mismo criterio, ¿no? O sea, si es una exportación de mercaderías, entonces es de fuente argentina para la persona que exporta a China. Y si le hicieran alguna retención de impuestos a las ganancias por esa exportación, no se la podría computar contra si existiera El esa puerto. retención, no se la podría tomar como tax credit, no sería crédito porque el tax credit es solamente por las ganancias de fuente extranjera, no de fuente argentina. En ese caso, si vos podés demostrar que tuviste que pagar igual y que hubo un gasto, en mi opinión sí sería un gasto deducible, ¿ok? Pero diferenciemos los casos en los que vos le vendés financiado, ¿no? Porque ahí sí por ese interés tenés una ganancia de fuente extranjera, por el interés. Y si te retienen ganancia por el interés, ahí sí tenés un tax credit. Quiere ¿Se decir que entiende? si, por ejemplo, si fuese al revés, si importamos, no le tenemos que retener ganancias al extranjero por la renta que obtuvo de fuente argentina. Claro. Depende. No, porque perdón, el extranjero no tuvo ganancia de fuente argentina por esa venta a nuestro país, que para nosotros es una importación. Justamente el artículo 8 Ah, te claro, dice que para el importador está teniendo ganancia de fuente extranjera, entonces no hay que retenerle impuesto a las ganancias, ¿correcto? claro, perfecto. Muy bien, Ahí en general lo que tenés es que cuando vos tenés una exportación o una importación de bienes, en general esos impuestos se pagan siempre en aduana para tratar de ponerle como los mismos impuestos que un local de ese país. Por ahí el caso es diferente en cuanto a lo que tiene que ver con servicios. Eh, entonces, bueno, depende de dónde vos has prestado efectivamente ese servicio, dónde se ha utilizado económicamente, pero para, como te decía Claudia, para el tema de los bienes y exportación, en general no vas a tener ahí la retención porque la mayoría va por un sistema aduanero, ¿no? de los bienes. Perfecto, gracias. ¿Le puedo hacer otra última pregunta? Sí, adelante. Me acuerdo una vez en clase que te dio el ejemplo de una empresa unipersonal que vende el inmueble donde realiza sus actividades. Y habíamos dicho que era renta de tercera categoría. Eh, sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo contador obtengo renta por honorarios de cuarta categoría y vendo el inmueble donde
realizo mi actividad. ¿Ahí sería cuarta o es cedular si lo adquirí después de 2018 o ITI? Bien. No, Primero, vos lo que vas a tener que definir ahí es que por tu actividad profesional, si vos se encuadras dentro de la cuarta categoría o si estás dentro de la tercera categoría. Es decir, una actividad profesional complementada con una actividad comercial, ¿no? Para ser tercera o cuarta. Entonces, si vos solamente tenés honorarios de la cuarta categoría, ahí sos un sujeto, persona humana, entrás por la teoría de la fuente y la enajenación de ese inmueble no va a aplicar ni el inciso 1 ni el inciso 2, sino que vas a ver si entras por el inciso 5. Por lo tanto, ahí lo que vas a tener que evaluar que es si ese inmueble fue adquirido antes del 2018 o después del 2018, para saber si tributas por ITI o por el impuesto cedular. Pero en ese caso es como que el inmueble no pertenece a un sujeto empresa, sino que pertenece a una persona humana que percibe honorarios profesionales, aun cuando haya afectado ese inmueble a la cuarta categoría, ¿sí? A su actividad de contador. Ahora, ¿Sí? digo, termino el ejemplo y me preguntan si quieren. Ahora, ¿qué pasa si ese inmueble estuvo afectado a una explotación unipersonal? Por ejemplo, un médico veterinario que tiene o vende alimentos para perros, vende vacuna, tiene un local comercial y que por lo tanto toda su renta tributa por tercera categoría. Ese sujeto es un sujeto empresa, tiene una explotación unipersonal, tiene un patrimonio de esa empresa que es separado de su patrimonio personal. Bueno, cuando ese médico veterinario vende el inmueble afectado a esa actividad, esa renta va a estar alcanzada por la tercera categoría porque es una renta que pertenece a un sujeto empresa. Actividad profesional complementada con una actividad comercial. No sé si Muchísimas Franco gracias. quedó claro o Sí, no. sí, yo también pensaba que era así, pero por las dudas me quería sacar la duda, Entonces, así que está gracias. bueno el ejemplo porque es claro, dependiendo de vos, si a la cuarta categoría, por ejemplo, el contador, siempre ponemos el ejemplo con Claudia de, bueno, ¿cuál sería algo que complemente la actividad profesional con la comercial? Y bueno, si vos tenés una empresa que hace el copiado de los libros, que estaría vinculada con tu actividad profesional. Más claro siempre es el ejemplo del veterinario, ¿no? Este, mm, entonces tengo que setear bien primero qué tipo de renta es, si pertenece a la teoría de la fuente o si pertenece a la teoría del balance. y ahí Marianela quería preguntar algo también. Está muy bien el ejemplo, Fer. Marianela, Con respecto a eso, si yo defino que es en base a honorarios, lo encuadro dentro de la cuarta. correcto, correcto. No, O, ¿cómo? Si es en base al horario con la cuarta, la venta del inmueble, no. perdón, si No, es que en no base a complementa, mi entendí yo. actividad, si lo complemento con la actividad comercial, lo absorbe todo la tercera. Correcto. Sí. Y si no, pasa a entrar a cuarta, si es solamente ¿Cuál renta? ¿A qué renta te referís en ese caso? yo tengo la venta, pero tipo en el estudio que yo no sé cómo explicarme. O sea, vos Eh, tenés un inmueble que en ese inmueble vos tenés la oficina comercial tuya donde vos prestás el servicio de contadora. sí, pero Tu ren- solamente, tu renta es la cuarta categoría, honorarios profesionales. Entonces ok, vos me facturás por hacer un balance, esa renta va a cuarta categoría. ok, Bien. sí, sí, Ahora vendés el inmueble donde vos estás afectado a tu actividad. sí, ¿Eso es hecho por un sujeto persona humana o por un sujeto empresa? persona humana, Persona humana. ¿Qué teoría aplicás? de la fuente, De la fuente. Tres requisitos. ¿Cuál de esos tres requisitos no se cumpliría? el de permanencia. El de permanencia. ¿Por qué? Bien. Porque vos vendiste el inmueble. Por lo tanto, esa renta en principio no está grabada en el Ok, impuesto a las ganancias. Ahora, ¿entra dentro de algunas excepciones? Sí. ¿En cuál? en la de, En el 5 era el de la... sí, En Sí. el inciso 5. Entonces, la venta de inmuebles. ¿Cuándo vos compraste el inmueble? ¿Antes del 2018 o después del 2018?
Antes, Va, Antes. Entonces, 2015. ¿Cuál es el tratamiento en ese caso? se aplica el ITI. Se aplica Muy el ITI. bien. Vos No lo está vendí, grabado en ganancia. no está grabado en ganancia, se aplica ITI. Vos lo Ok. compraste en el 2019. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí sí está grabado por impuesto a las ganancias, ¿Qué tipo de porque impuesto a las ganancias? el cedular. El cedular, impuesto cedular. Lo que nunca va a estar grabado es ni por una tercera ni por una cuarta categoría. Siempre va a ser un impuesto cedular, porque definimos que era una persona humana, no era un sujeto empresa. Ok. Nunca ese resultado de la venta del inmueble lo vas a tener dentro de la cuarta categoría. ¿Dónde lo vas a tener? Dentro del impuesto cedular. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Claro, eso es lo que quería llegar yo, que eso no era cuarta categoría, el resultado por la venta del inmueble en sí, aunque estuviera grabado. Es e- segunda cedular. el único caso, digo, vamos a simplificar, digo, que vas a tenerlo grabado dentro de las columnas es en la tercera categoría y no en Claro. otro. Cuando es producto de la venta de una explotación unipersonal, cuando ese inmueble está afectado a una explotación unipersonal, ya O es, sea que, por ejemplo, vendés, no sé, un kiosco o una actividad profesional complementada con una actividad comercial. Perfecto. o Gracias, que profe. sea de Una tercera pregunta. porque es loteo o edificación y venta de inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, ¿no? Y ahí también es de Correcto. tercera. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Ah, está bien. Candela creo que había preguntado, iba, ahora un Sí, segundito, y después Lara. vamos por Candela y después vamos por Alexis, que escribió en el chat, yo ahora después la leo. Ah, y Lara, sí, Y Lara no la vi Eh, todavía. con respecto al ejemplo que estábamos dando antes del inmueble, no se ubicaría en ninguna categoría porque sería cedular, correcto. Entonces, distinto sería si sería un bien mueble. Ahí sí claro, podría, por ejemplo, la bien, PC del contador, ahí sí la inmueble pondría, amortizable. sí, o sea, estaría grabada por el artículo 2 inciso 3, Muy bien, se ubicaría en la columna de cuarta categoría, claro, porque muy está bien, afectada a mi profesión de contador. perfecto. Pero Correcto. con Genial. inmueble no, Con inmuebles no, sería cedular. claro, O ITI o, bueno, una de esas dos. claro, exacto. Genial, perfecto. Gracias. Era eso. No, de nada. Ahí Alexis nos hace dos preguntas en el chat que dice, él tiene un Un inmueble, segundito, un segundito. Lara, la pregunta que vos tenías, ¿es de lo mismo de esto del inmueble o era de otro tema? No, es siguiendo lo que es tercera categoría. Es de lo que tercera, es tercera categoría. tercera, pero que por Sí. venta de inmueble. No, es cuando tenemos lo que son empresas unipersonales, eso que estábamos hablando, lo que es la edificación y venta de inmueble bajo propiedad horizontal y lo que es el loteo con fines de urbanización. Esa es tercera categoría, ¿verdad? Sí, correcto. Eso va a ser Y siempre mi tercera. pregunta es, ¿qué alícuota? Perfecto. Y aplicaría alícuota del artículo 94, ¿verdad? No la del 73. Claro, si entro por tercera categoría, ya sea por unipersonal, loteo o que se cumplen los requisitos, ¿no? O edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, en todos esos casos de tercera categoría o que complemento con explotación comercial, voy por ahí por la escala de alícuotas progresiva del artículo 94. Perfecto. Esa era mi Está bueno, consulta. Lara, y vos pensá esto, que quien presenta la declaración jurada del sujeto pasivo del tributo, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, es un quid que corresponde a una persona humana. Al ser una persona humana, siempre va por el 94. En el único caso que vas a aplicar artículo 73, van a ser las sociedades, ¿no es cierto?, de capital, que están establecidas dentro del inciso A del artículo 53. ¿Sí? Una SA, una SRL, alguna sociedad que ha decidido llevar balance, ¿sí? Las sociedades Claro, Ok, perfecto. comerciales.
Fer, perdóname Y que te perdón. interrumpí antes con... No, Lara, queríamos que si era del mismo tema, venta de inmuebles, como cerrarlo, ¿me entendés? Sí, sí, Como para para no no mezclar. volver. Claro, gracias, perdóname, Fer. No, no. Perdón, yo tengo Vamos. una duda de este tema. En caso de tener el inmueble afectado a la empresa unipersonal, va por escala progresiva ¿Sí? Sí. y Tercera categoría. tercera categoría. Y en ese caso, o sea, por más de que lo haya comprado antes de 2018, no va por, o sea, el ITI no graba. No. No graba. Ok, El ITI gracias. graba cuando no está grabado en ganancia. Cuando está afectado a tercera categoría y vos ves que se cumplen los requisitos para que esté grabado por tercera categoría, ya sea por la teoría del balance o porque entra por las excepciones a la teoría de la fuente, pero va a tercera, ¿sí? No importa si se compró antes o después de 2018, cuando está grabado en tercera categoría, va por escala progresiva sin importar en qué fecha lo adquirió, ¿sí? Nadia dice si repetimos lo de la alícuota. Escala Eso. progresiva de alícuotas del artículo 94 de la ley, siempre que tengas un resultado de tercera categoría. ¿Mm? Es como que sos una 94 empresa, o pero no 73. sos una Marianela, adelante. 94 o 73, perdón. Porque hay... 94, 94. El 73 es para sociedades de capital, sociedades anónimas, SRL, ¿sí? Las sociedades de capital, cuando ellas preparan su declaración jurada, que no lo vimos, eso lo vamos a ver para el segundo examen, cómo determinan el impuesto a las sociedades de capital. Ahí aplican la escala del artículo 73, pero las sociedades anónimas, las SRL, ¿sí? Las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las AS, las AU, todas las que están enumeradas en el 73, aplican la tabla del 73 y no la del 94. Pero las del 73, ¿cómo determinan su resultado? No lo vimos todavía. Lo vamos a ver para el segundo examen, todo en la segunda parte del curso. Sí, Fer, a ver si le podemos contestar a Alexis. No sé si hay Sí, alguna duda más de esto de venta de digo, inmuebles, porque Yo sí, no, tenía algo parecido, pero para dale, dale. resumir, digo, para resumir y que esto quede claro porque es importante. Toda persona humana que presenta declaración jurada siempre va a aplicar las alícuotas del artículo 94, excepto que se trate de un concepto del impuesto cedular o un concepto de, por ejemplo, venta de acciones o venta de inmuebles donde va a tener una alícuota proporcional del 15%. sí, de Si es fuente tercera extranjera, sí, va por o de impuesto fuente global. extranjera, Sí, exacto, o global. Y lo que es, me perdí, cedular, persona fuente jurídica, extranjera, persona jurídica, va a ir por el artículo 73 que todavía no vimos, 25, 30 o 35%, pero persona jurídica, sociedad de capital, digamos. sociedad de capital. Porque si es sociedad de personas, va a incorporar ese resultado de la persona en la tercera categoría o en la cuarta y va a ir por escala progresiva. En la tercera categoría o en la cuarta si es que cumple con los requisitos para estar en la excepción de la teoría del balance. Pero lo que decía Fer, Pero que es muy quédense en el importante, sujeto que presenta la declaración. Digo, es la persona humana, digo, que tiene explotación unipersonal, que tiene el loteo, que tiene la construcción de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces, en ese caso, siempre 94. No hablamos ahí de sociedad de capital. La sociedad de capital es la sociedad que hace su balance y que está inscripta como tal y que tiene su quit como sociedad de capital. ¿Algo más, Clau? Yo tenía una pregunta parecida a eso. Sí, ¿Qué Nicole. pasa si vos tenés un inmueble que está afecto a la profesión y haces una permuta? Pero esa permuta es, o sea, el inmueble lo adquiriste después del 2018 y haces una permuta entre, no sé, un inmueble de profesión contra una El concepto de oficina, venta algo o parecido. permuta, perdón, pero se me entrecortaba lo que decías. El Sí, concepto sí, de tengo mala venta. conexión, perdón. Si querés que repita, decímelo y lo repito. No, vos lo que me decís es que vos tenés un inmueble afectado a tu estudio profesional en el cual liquidás por la cuarta categoría y que en vez de hacer una venta, haces una permuta. Desde el punto Sí. de vista impositivo, el concepto de venta de enajenación, la venta o la permuta son conceptos similares. Entonces, si hemos definido el concepto de venta en la cuarta categoría, que depende si fue comprado antes o después del 2018 para el tratamiento fiscal, es decir, ITI o cedular, para el caso de la permuta tiene exactamente el mismo tratamiento.
Ah, listo, entonces sería, después de 2018 sería por cedular. Correcto. Alícuota Gracias. proporcional 15%. Ahí lo que Perfecto. vi que Fer me preguntaste si estaba de acuerdo, sí, totalmente, creo que fuiste claro, o sea, persona humana, si va por primera, segunda, tercera, cuarta categoría de fuente argentina y fuente extranjera, impuesto global, escala del artículo 94. Los esquemitas que hacíamos al principio, que lo hicimos varias veces, sí, que tenemos el Excel también, con introducción a la mecánica. Después, esa misma persona humana por impuesto global, por venta de acciones, títulos e inmuebles adquiridos a partir del 1 de 2018 de fuente extranjera, va por impuesto global, pero alícuota proporcional al 15. Y si va por impuesto cedular, ¿sí? De fuente argentina, porque el impuesto celular es fuente argentina, ¿sí? Ya sea dividendos va a ir al 7%, si corresponde, porque son de ejercicios iniciados a partir del 1 de 2018, y ya sea venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018, o venta de títulos, acciones, bonos que no estén exentos, van a estar grabados por alícuotas proporcionales. Se aplicará el 5 o el 15% según corresponda, según hemos visto ahí en los esquemitas que les habíamos dado. Pero eso creo que lo dijiste perfecto, pero me parece que en el medio te interrumpimos, entonces por eso quería como resumirlo de vuelta por las dudas. Pero vos lo dijiste perfecto. Lo que pasa es que en el Bien. medio hubo una pregunta, ¿viste? Y entendí que se cortó. Bien, vamos a la Dale, pregunta del Alexis. chat de Alexis y de Luciana, perdón, que están relacionadas. Ahora nos vamos a situar en la primera categoría, ¿sí? Alexis nos pregunta que él tiene un inmueble que está afectado a recreo veraneo, y que él tiene forma de comprobar que ese inmueble está desocupado, que no ha tenido consumos, que no tuvo consumos de energía ni nada, y él lo puede demostrar con las boletas de luz. Entonces, él pregunta si eso tiene que pagar alquiler presunto. ¿Cómo responderíamos a esa consulta? Que no. Bien, ¿por qué, Kiara? Porque el alquiler presunto vos lo estás pagando por tener, por ocupar el inmueble, un inmueble que vos podés tener alquilado. En el caso de que no lo ocupes, nada, vas a estar deshabitado, no desocupado y, y no tributa. Exacto. Una de las teorías de doctrina lo que te dice es que ese inmueble, a estar desocupado, no generaría la presunción de alquileres presuntos, por lo tanto no reconoceríamos ese valor locativo presunto. Y también Alexis pregunta, dice, bueno, en el caso de estar desocupado y obviamente no computar ese valor locativo presunto, igualmente puedo deducirme los impuestos y las tasas que pagué por más que ese inmueble no lo esté usando. Ahí no. No, porque no lo está Porque usando. no No. estaría generando renta el inmueble, pues está desocupado. Ahí el inmueble está desocupado, por lo tanto, si yo no reconozco ese valor locativo presunto, tampoco debería poder descontar ese impuesto y esa tasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo desocupado. Es como que no estuvo afectado, ¿no es cierto?, a una actividad. Hay algunos que podrían considerar que si ese inmueble, por ejemplo, yo lo tuve puesto en alquiler, y, por ejemplo, no tuve ningún candidato, el inmueble estaba afectado a una actividad grabada. ¿Sí? Lo que pasa es que no tuve candidatos, no tuve un contrato de locación, no generó ingresos, pero el inmueble sigue estando afectado a una actividad grabada. En ese caso podría llegar a descontar o deducir los gastos vinculados con el inmueble. Pero en este caso, si yo no reconozco la renta de este valor locativo presunto por estar efectivamente desocupado y no cederlo a un tercero y no ponerlo en locación, tampoco sería razonable deducir, ¿no es cierto?, el impuesto o la tasa que he pagado durante ese año. Profe, Quiero hacer una acotación un segundito, ¿sí? sí. Ojo que esta es una de las posturas que existen, que solamente pagar por los periodos en el que esté efectivamente ocupado. Están en el otro extremo los que dicen que por tener el destino de recreo veraneo, Exactamente. tengo que pagar el valor locativo por todo el año, entonces me puedo computar los gastos de todo el año también, no me puede generar pérdida, porque el artículo 23 impide el cómputo de ese quebranto de inversiones en bienes de recreo veraneo, ¿sí? De lujo.
Entonces, ese es el otro extremo y nosotros para el curso tomamos un criterio intermedio para los casos prácticos que es declarar el valor locativo de los meses en los que se podría alquilar el inmueble, ¿sí? Y nosotros se lo damos como dato eso más que nada para los casos prácticos. Para la teoría tienen que saber que existen estas tres posturas, ¿no? Por un lado, no, no generarlo si realmente no lo ocupé, y no tomarme tampoco los gastos, por otro lado, o generar el valor locativo por todo el año, y por el otro lado, generar valor locativo y los gastos según el tiempo proporcional o razonable en el que ese bien se podría haber alquilado, ¿no? O computado. Profe, si está en el exterior también 3 meses, ¿no? Si es de Si es, recreo veraneo y está en el exterior, sí, pero ojo que puede ser una vivienda permanente en el exterior, de esas que dice el artículo 136 de la ley, que está habilitado para brindarte alojamiento en todo momento en el que el contribuyente viaje, que en ese caso te generaría valor locativo por todo el por año todo el también. año. Profe, una El consulta. exterior es sí o sí presunto, ¿no? Perdón. Si está el inmueble está en el exterior y yo no lo ocupo, ponele. Igual hay interés presunto. Digo, el valor locativo presunto. Sí, hay valor locativo presunto porque vos tendrías como el inmueble con disponibilidad para poder utilizarlo. Ahí en el chat voy primero a una pregunta de María Costanza que está relacionado con esto. Si esos impuestos y gastos que están pagados no son deducibles, ¿qué tratamiento van a tener? ¿Son consumo? Pregunta ella. Entonces, esto podemos ponerlo como una aplicación, es decir, otros gastos vinculados con un inmueble que no forma parte estrictamente de mi consumo personal. Es decir, como una aplicación, como un gasto no deducible vinculado con un inmueble de mi patrimonio, o caso contrario podría incluirlo dentro del monto consumido en mi declaración jurada anual. Ese sería, como ella dice, el tratamiento correcto. Luciana pregunta sobre la misma pregunta de Alexis, si no fuese de recreo veraneo, ni tampoco lo cedía a un precio indeterminado, ¿tendría también valor locativo? Y si no tengo valor locativo, ¿qué sería que no me estaría generando una ganancia grabada? ¿Se puede deducir igualmente los gastos? Bueno, acá ahora el aplicativo les hace poner a ustedes, cuando ustedes tienen más de un inmueble, cuál es el destino que le van a dar a ese inmueble. Si es la casa donde viven, si lo tienen como afectado a la actividad de locación, si lo han cedido, si es de recreo veraneo, si es de alguna inversión. Entonces, en la medida que ustedes puedan demostrar, ¿no es cierto?, que ese inmueble no tiene efectivamente consumo, ustedes pueden haber comprado ese inmueble con un fin de inversión. Lo tengo ahí, está el inmueble paradito, no pierdo inversión financiera, invertí en ladrillos y no hay ningún tipo de consumos. Entonces, puedo demostrar que ahí no vive nadie. Entonces, bajo esta última teoría de que decíamos, el inmueble está desocupado, no hay ningún tipo, obviamente, de renta. Ahora, si en ese inmueble hay un determinado nivel de consumo de energía, bueno, o lo estoy alquilando sin declarar una renta, o sin declarar un contrato de locación, o lo he cedido a un tercero, entonces el fisco obviamente va a querer grabar eso y de acuerdo a la ley correspondería, o porque lo cedí o porque alguien lo está utilizando. Entonces digo, o es un contrato de locación o es una cesión a un tercero, ¿sí? Ahí no entraríamos tal vez Y, tanto en un y valor de- locativo presunto, porque digo, si hay un consumo real, alguien lo está usando. Soy yo, es un tercero, es un familiar, lo alquilé. y si es un tercero, puede haber una sesión gratuita o un precio no determinado y ahí te genera valor locativo, pero Locativo. también recordar que si es del exterior, se da esa situación de que si lo tenés habilitado, ¿viste? Para utilizarlo, también te genera valor Valor locativo. locativo. Pero un inmueble desocupado en nuestro país, si no es de recreo veraneo y realmente no hay consumo, como decía Fernando, no te genera ni ingresos ni gastos. Ahí había otra Profe, pregunta, Fer, medio para mezclada que nos una consulta en salteamos. base a esto. Sí. O sea, pero la ley no establece que se asume que es de recreo veraneo si yo lo estoy usando igual en el inmueble.
O sea, poner que yo lo estoy usando, no lo estoy cediendo en alquiler ni nada. La ley no establece, o sí, que se va a determinar que es un recreo veraneo, entonces ahí empieza lo del valor locativo presunto. No, la ley no determina que es de recreo veraneo, es la afectación que vos le tenés que dar. Si vos vivís y vivís en Buenos Aires y tenés un inmueble en Mar del Plata o en Bariloche, ese va a ser considerado de recreo veraneo, salvo, ¿sí? Si hay alquiler real, siempre no va el valor locativo, ¿no? Pero si es otro fin, tenés un local en Bariloche, bueno, no es de recreo veraneo, lo tenés como una inversión para alquilar, ¿sí? Ese no es un inmueble de recreo veraneo. O sea, en cada caso se va a fijar si es de recreo o veraneo el inmueble o no, y estará a la cuestión de derecho y prueba, de hecho y prueba, perdón. Tanto así que una vez se le preguntó a la AFIP, en el caso de una persona que tenía dos casas, una en Capital Federal y otra en un country en Pilar, y la persona, el country de Pilar, al revés, vivía en el country durante la semana. Entonces demostró que no era un inmueble de recreo veraneo el de Pilar, porque él trabajaba por ahí, entonces vivía en el country en la semana y el fin de semana se venía a Capital Federal. Entonces tenía dos casas habitación y no generaba valor locativo. Siempre el fisco dice siempre que se pudiera demostrar que eso es realmente así. Obviamente que va a tener que elegir una de las dos casas habitaciones a los fines del impuesto después sobre los bienes personales, que hay un tratamiento específico, y a los fines de el impuesto a las ganancias para que cuando lo venda tenga la exención si corresponde, ¿no? Por la casa habitación, porque es una única vivienda la que te permite la exención, ¿sí? Ahora, para el valor locativo es así, no te presumen que sea o no sea de recreo veraneo, eso depende del destino que le dio el contribuyente sujeto a hecho y prueba. Pero si vos tenés un inmueble en el exterior, aunque no sea de recreo veraneo, si está habilitado el artículo 136, te incorpora un inciso más, porque la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 44, cuando te habla de valor locativo, te habla de dos casos, que sea de recreo veraneo o el otro que está diciendo Fer, que lo haya cedido gratuitamente o a un precio no determinado, que se lo prestaste a alguien, ¿sí? ¿Y eso cómo se puede determinar si alguien está viviendo o está usando ese inmueble? En función a los consumos. Entonces tenés por un lado el de recreo veraneo y por otro lado el que se dice gratuitamente a un precio no determinado. En el exterior tenés esos dos casos y además el tercero, que es un inmueble que vos tengas habilitado para brindarle alojamiento al contribuyente en todo momento que viaje. Solamente no tenés valor locativo en el caso de inmuebles en el exterior, cuando se trata de obras de construcción que no están habilitadas o terrenos. ¿Sí? ¿Se entiende? En el exterior son tres casos, artículo 136 de la ley. Le hago una consulta, profe. No sé si Por ejemplo, estabas a eso, Joaquín. El le que puedo hacer una preguntaba Sí, eso sí, antes. o sea, mi consulta era por el tema de que, o sea, si no hay una presunción por parte del fisco en cuanto, o hay una determinación taxativa en la ley en cuanto a qué determina qué es recreo veraneo del inmueble. Porque si yo no tengo un inmueble ahí, digamos, o sea, el fisco no me puede presumir que va a ser de recreo veraneo. O, no sé, o destinado, cedido a un tercero, digamos. Tiene que ver con el destino que le des a ese inmueble, ¿sí? Y está sujeto a hecho y prueba. No se presume que es de recreo veraneo, ¿sí? Guillermo Ok, quería preguntar algo, gracias. pero hay varias preguntas ahí también. Ahí vamos a una de Ángeles que dice si es correcto que la venta de un inmueble del exterior que compró antes del 2018 no esté grabada y si se fue comprado después del 2018, esa venta está grabada. Esto es correcto. Antes del 2018, la venta del inmueble en el exterior no está grabada porque se pierde la fuente se pierde la permanencia de la teoría de la fuente. Ahí no aplicamos ITI porque recuerden que el ITI es solamente para inmuebles del país. Y todos los inmuebles del exterior adquiridos con posterioridad al 2018, su venta va a estar grabada. ¿A qué alícuota? ¿Y en qué sistema? 15. global.
sistema global de fuente extranjera al 15%. ¿Sí? Y después teníamos una pregunta en el chat de Valentín que dice, vamos a pasar ahora a la venta de bien mueble amortizable. ¿Estaría siempre por la tercera categoría o también puede ser por la cuarta categoría? Entonces, la venta de un bien mueble amortizable, por ejemplo, una computadora afectada a una actividad de un profesional, podría imputarse a la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque está vinculado o está relacionado con su actividad grabada. La venta de estanterías de un local comercial, bueno, sería una renta que va por la tercera categoría. Como no está taxativamente enumerada la venta de un bien mueble amortizable de un profesional en la cuarta categoría, tenemos el concepto residual dentro de la tercera. Nosotros a los fines del curso, si esa venta del bien mueble amortizable está vinculada con una actividad profesional, directamente la vamos a imputar a la cuarta categoría. ¿Sí? Sí, ahí Guillermo ¿Puedo quería hacer una preguntar pregunta? otra cosa, estaba Guillermo, después Candela. La Sí, pregunta era, por ejemplo, yo tengo un inmueble en el exterior que se vende, pero no me dice si es un beneficiario del exterior o es un residente. ¿Qué tratamiento le doy? y no, porque y No, ahí tenés que tenés que decir saberlo. vos, depende. Si lo está vendiendo un sujeto del exterior, es no grabado con ganancias porque está vendiendo un sujeto del exterior un inmueble en el exterior. O sea, no, los beneficiarios del exterior solamente tienen grabadas las ganancias de fuente argentina y ahí no hay ganancias de fuente argentina. Y si lo está vendiendo, ahí tendrías que, si no te dice nada, tendrías que decir vos, depende si es un beneficiario del país y hacer todo el análisis del inmueble que hablamos nosotros, ¿no? Bien, Candela. Sí, mi pregunta, lo de el inmueble del exterior, volviendo al tema anterior, pero es algo mínimo. Si es del exterior, el exterior, inmueble de recreo veraneo o cedido gratuitamente, va a generar valor locativo presunto por todos los días del año. Si es de recreo veraneo, vamos a tener el mismo criterio que para fuente argentina. Y si no es de recreo Ok, veraneo, va a generar y cedido gratuitamente. por todos los días del año. Pero Ah, ok. Y si es, no, si es cedido gratuitamente a un precio determinado, tanto fuente argentina como fuente extranjera, va a ser por el precio por el Periodo. tiempo que lo cediste. claro, por el tiempo que lo cedí. ¿Sí? Y Y siempre que haya un alquiler real, no se superpone. El alquiler real desplaza al presunto en ese momento, ¿sí? sí. Y si es vivienda permanente, por más que esté Todo desocupado, el también va año. a generar. Si es vivienda permanente en el exterior, va todo el año. Pero si vos lo alquilaste, el alquiler real mata al presunto, ¿sí? Pero por más que esté desocupado, pero está habilitado, genera igual valor locativo. En el exterior, sí. El de vivienda La permanente. definición que da el legislador es que lo destina a vivienda permanente para brindarle alojamiento en todo momento, ¿sí? Suponete el caso de una persona Sí, que tiene un pariente en otro país y tiene que visitarlo por alguna cuestión de enfermedad o porque se divorciaron los padres y uno de los cónyuges, de los progenitores, quiere ir a verlo seguido, no pierde la residencia, pero lo va a ver seguido. Es como una vivienda permanente que tiene habilitada para brindarle alojamiento en todo momento. ¿Sí? está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Yo tenía una consulta. En el caso del sistema cedular, ¿hay deducciones o solamente es para sistema global? En el sistema del celular nosotros vimos que hay una deducción del artículo, o sea, primero que es un impuesto a las ganancias, así que por un lado tenés la deducción, si es un resultado por venta, siempre vas a poder deducir el costo determinado según lo dice la ley y que tenemos el resumen para cada caso de impuesto celular en el archivo que colgamos en el campus y que lo fuimos viendo en distintas clases, ¿no? Si se podía actualizar o no se podía actualizar ese costo, distintos, o sea, siempre el resultado por la venta voy a poder deducir un costo, ¿sí? Ahí tengo una ganancia bruta. Todos los gastos relacionados los voy a poder deducir.
Lo que no voy a poder tomar son las deducciones generales ni las personales, ¿sí? No voy a poder tomar las deducciones generales ni las personales y no voy a poder tomar otras deducciones, eh, excepto en el caso del artículo 98A y B, títulos, valores, bonos, monedas digitales en moneda argentina o moneda extranjera, incisos A y B del artículo 98, que no estén exentos, por ejemplo, una obligación negociable que no cotiza, que ahí en el artículo 100 de la ley tiene una deducción que se llama deducción especial, que es equivalente al importe del mínimo no imponible y es para no perjudicar a pequeños ahorristas. Y tenés todos los esquemitas en ese artículo que te dice cuándo tomás el mínimo y cuándo no, para repasar esto que yo te estoy diciendo, ¿no? En ese archivo de resumen de impuesto cedular. ¿Sí? Genial, profe, muchas gracias. No, de nada. Profe, yo tenía una consulta. ¿Se me Sí, escucha Nicole. bien? Sí, Sí. Nicole. Con Sí, 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 respecto, sí. con respecto a lo de la empresa de contenedor y transporte, cuando recién en el exterior, que había un porcentaje que era la presunción de la fuente argentina, en la solución veía que a veces le aplicaban un 35%, que es esa retención. Mi duda era, ¿esa retención en sí vale algo para la Argentina o solo la presunción de fuente argentina, que, bueno, puede ser del 10, 20 o 50%? Esa es la alícuota que vos tenés, el 35%, que es la alícuota del impuesto que se va a aplicar siempre sobre cualquier base imponible presunta. Es decir, ya sea que apliques el 10, el 20 o el 50% como vos mencionabas, esa es la ganancia neta que la ley presume a los efectos de poder aplicarle el impuesto, que el impuesto va a ser el 35%. No sé si respondí a tu consulta. Mi duda es, o sea, la presunción de fuente argentina sería ese 10% o además con el 30%. No, la La ganancia. presunción de ganancias, perdón, decilo vos, Kat. La presunción en ganancias es el 10, el 20 o el 50% sobre tal vez el honorario que vos cobres, sobre el monto facturado, sobre el monto percibido. Esa es la ganancia neta presunta a los efectos de calcular la retención. La alícuota es el 35% y la retención será el valor que surja de multiplicar la ganancia neta presunta por el 35%. Ah, ok, ok. Entonces Perfecto. son dos conceptos totalmente diferentes. Exacto. Listo. Vos, para poder aplicar siempre una alícuota para calcular un impuesto, siempre lo vas a hacer sobre una ganancia neta. Fíjate que para una persona Perfecto. humana vamos a la ganancia neta sujeto a impuesto, para estos beneficiarios del exterior vamos a ir sobre una ganancia neta. Como no sabemos cuánto la empresa del exterior de transporte o de contenedores ganó, no tenemos un balance, no sabemos cuál es la ganancia neta de esa operación, la ley la presume. Entonces te habla de un porcentaje sobre el honorario, sobre la factura, sobre lo cobrado. Esa es tu ganancia neta. Ahora, sobre esa ganancia neta presunta, tenés que aplicarle una alícuota, que en todos los casos es el 35, para determinar así la retención de pago único y definitivo. En definitiva, el Ah, impuesto. perfecto, listo, genial, gracias. Muy bien todas las preguntas. Se ve que fueron estudiando. Y profe, tenía otra consulta que fue Fernanda, que en el caso integral de 19, cuando teníamos gastos de mantenimiento, y, o sea, veíamos que la actividad estaba, el automóvil estaba afectado un 60%, y ella nos dijo de por qué era una aplicación de el gasto. Te fijabas cuánto estaba afectado y le restabas el tope de la amortización que estaba afectado y por qué eso iba a aplicación, nos preguntó. El tope de amortización, no, el tope No de sé De gasto. si entendí. gastos, ¿no? Sí, perdón, de gastos. Sí. Nosotros tenemos un criterio en el curso que todo aquello que esté mencionado como deducción especial y supera los topes, viste que tenés un tope para servicio doméstico, personal de casas particulares, otro tope para Sí. gastos educativos, otro tope para gastos de automóviles, que ahí no está como deducción general, pero es una deducción especial de todas las categorías, ¿sí? Automóviles afectados a la actividad. Siempre que vos tengas un gasto
que la ley te marca un tope y lo excedes, ¿sí? Por ejemplo, una donación deducible y excedes el tope o una donación no deducible, nosotros esa diferencia no deducible la ponemos separada del consumo en columna 1, a los efectos del curso. Ah, Pero ok. el día de mañana, cuando hagas las declaraciones de los clientes, lo podés mandar a consumo, la diferencia, si Sí, responde a un uso particular, por ejemplo, ¿no? sí, Si sí, nos dijo responde, Fernanda. claro, si responde a un uso particular o lo que no pudiste pagar lo que no pudiste deducir de personal de casas particulares, forma parte de tu consumo. Lo que pasa es que nosotros a los efectos del curso, todo lo que no pudiste deducir lo ponemos separado de consumo en columna 1, ¿sí? Ah, Pero claro, claro. ahí vos te tendrías que fijar con el auto y decir, bueno, la parte del 60% de los gastos que está afectado a la actividad, ¿no? Poné que son 10.000 pesos de gastos. 10.000 pesos no, 100.000, ponele, ¿sí? cien Sí, mil pesos de gastos. 60.000 sería lo que vos podrías deducir, pero hay un tope de 7.200. La sí, diferencia entre los 60.000 que está afectado a tu actividad, ¿sí? Y los sí, 7.200 irían a columna 1 y el resto de los gastos de claro, automóviles podían ir al consumo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? claro, ¿Qué hacemos? Todos esos gastos de automóviles que no pudiste deducir, que superan los 7.200, lo ponemos separado del consumo. Pero en la perfecto, práctica gracias. solamente iría en la práctica, en tu vida profesional, solamente, esto lo hacemos como para que no se mareen, para que tengan una regla y no tengan que estar pensando, esto es consumo o no es consumo. Entonces, todo lo que vos no podés deducir lo ponemos separado en columna 1, separado del consumo. Pero en tu vida profesional sí Perfecto, vas a tener que pensar, si eso es consumo, va por diferencia, va a ir, lo que no dedujiste va a ir dentro del consumo, y si no, lo pones aparte. Por ejemplo, si fuera una donación, por ejemplo, no es consumo, no lo pudiste usar para vivir. Eso va sí o sí aparte. perfecto. Listo, Pero para gracias. el curso, para que no se mareen, siempre lo que no se puede deducir lo ponemos aparte en columna 1, como una aplicación. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, gente, nos vemos el miércoles. ¿Le quedó alguna duda a alguien? John Fer creo que tiene una reunión ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, vengan tranquilos, estudien, repasen los temas que estuvimos viendo. El parcial no tiene nada así tramposo que básicamente evaluamos lo que fuimos dando en clase, los puntos que le dijimos. Así que bueno, vengan tranquilos y bueno, La podemos mayoría de las, resolverlo. bien, la mayoría de las preguntas de múltiple choice tienen una sola respuesta correcta. Si hay alguna que tiene más de una respuesta, se van a dar cuenta porque el enunciado va a preguntar por la o las respuestas correctas, ¿sí? Si hay más de una, o sea, se van a dar cuenta cuál es la pregunta que tiene más de una. Si no, en el resto de los casos es una única respuesta correcta y si se equivocan no resta. Así que vamos a venir tranquilos, como dijo Fernando, ¿sí? Gracias. Fer, no sé si El querías aula decir es la algo. 114, ¿no? La No, nuestra es la 117. 117. y el 117. aula nuestra es la 111, 111. Bien. Bueno, si tienen alguna así duda, pregunta, pueden canalizarlo a través del campus sin problema. Traten de no hacerlo el martes a las 10 de la noche, ¿no? Así podemos responder a todos, y no hay problema. Gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, hasta el Gracias, que estén muy miércoles. Gracias, profe. bien. Gracias Nos a vemos. ustedes Gracias. por ir estudiando, Gracias. por participar. Gracias, Fer, por tu Gracias, Clau. Nos paciencia. vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Gracias.